Buenos días, profesores, compañeros y público en general. Mi nombre es María Soledad Pérez Robledo. Soy alumna del sexto semestre de la licenciatura en Educación Física y Deportiva y vengo a presentarles el estado óptimo de rendimiento deportivo. En este caso, el deporte que practico es natación, con los temas de habilidades psicológicas vistos en la materia Psicología del Cuerpo y el Deporte 2, impartido por la maestra Guadalupe Pérez Fuentevilla. Definiré natación. Natación es un deporte que consiste en el desplazamiento de una persona en el agua, sin que ésta toque el suelo, a través de la utilización y manejo de nuestro cuerpo. El cuerpo es educado para mantenerse en la superficie, en el medio o en el fondo del agua. En natación existen 4 estilos: libre, espalda, pecho y mariposa. En mi trabajo voy a hablar sobre el nivel principiante de 2 alumnos y del intermedio. En uno hablaré sobre la familiarización y el otro en el estilo crawl con principios de aprendizaje dorso. Para obtener el estado óptimo de rendimiento en natación, debemos enfocarnos en estos puntos. Primeramente, definir el nivel de nadador. En mi disciplina existen 3 clasificaciones. La primera es de principiantes, la segunda de intermedios y la tercera de avanzado. En principiantes, nuestro objetivo es que flote y tenga una introducción a los primeros estilos. En el intermedio es que ya conozca y domine los 2 estilos de principio, que serían crawl y dorso. Y en el avanzado es el dominio de los 4 estilos. El tiempo disponible. Cada alumno o cada entrenado dispone de cierto tiempo o aporta cierto tiempo en las sesiones de natación. Es muy importante saberlo para establecer una carga y un entrenamiento. Algunos realizan sesiones hasta de 4 por semana o 2 sesiones en cada uno de los días hasta hacer 8 sesiones. Todo va dependiendo de lo que les gustaría aprender o del nivel de entrenamiento que lleven. Volúmenes cumplidos. Realizamos un plan en donde establecemos las cargas, las repeticiones, las sesiones en las que debe trabajar el atleta o el entrenado. Y vamos a finalizar con una evaluación si este volumen fue cumplido o no. Principios del entrenamiento. Este se establece antes, durante y después. Puede ser por sesión, puede ser por un entrenamiento simple de aprendizaje de técnica o para la competencia. Periodización. Este también es establecido en un plan de trabajo de cargas. Puede ser en una sesión, puede ser una semana, un mes, o hasta llegar a una competencia de 3, 4 meses de preparación o el mayor que sería de 4 años, según el nivel en el que trabajemos. Planificación y control del entrenamiento. En este plan vamos a establecer las cargas, volúmenes, lo técnico, lo táctico, cuáles fueron diseñados para un entrenamiento, cuáles fueron diseñados para una competencia, y en él vamos a llevar el control de lo que se avanzó o de las dificultades que tuvimos. En este es muy flexible para realizar cambios en el camino. Factores que influyen. Primeramente vamos a hablar de lo físico, una preparación física. Si el alumno o el entrenado es apto, si el nadador cumple con todos los requisitos en cuanto a lo físico. Lo técnico táctico. En este tema vamos a ver cómo realizar la patada, cómo ejecutar la brazada, el tipo de estilo que vamos a trabajar, cómo se realiza crawl, en este caso boca abajo, cómo se realiza dorso, boca arriba, pecho y mariposa boca abajo, con una técnica de patada totalmente diferente una de la otra. En lo teórico, vamos a explicarles al entrenado por qué va a realizar el ejercicio, cuál es su objetivo principal, a qué se debe que
primero tengamos que flotar y después tengamos que realizar alguna de las técnicas. En lo psicológico, vamos a evaluar en este caso qué impacto tiene en el alumno a nivel mental en la práctica de natación, su comportamiento, sus primeras expresiones, y en el cual vamos a englobar también su motivación, que es lo que lo llevó a escoger esta disciplina. Componentes de la carga. En esta vamos a establecer los tipos de ejercicios, la periodización de cada ejercicio, vamos a establecer todos los volúmenes, si vamos a trabajar fuerza o velocidad, etc. Efectos del entrenamiento. ¿Qué impacto va a tener en el alumno? Desde pérdidas de peso, desde un fortalecimiento muscular, destrezas, habilidades. Los resultados deportivos. Si el alumno simplemente va por un entrenamiento para aprendizaje, vamos a evaluar cómo flotó, si antes de flotar tenía algún miedo, después de flotar, cómo se desenvolvió en el medio, o los resultados deportivos en una competencia. Durante un entrenamiento, nuestro objetivo principal es la baja de marcas, tener un tiempo establecido, superar en distancia de 50 a 100 metros el tiempo récord que puede llevar o exigir la competencia. Médico biológico. A nivel biomecánico y fisiológico, ¿qué impacto tiene en el nadador el realizar la práctica de natación? Si presenta algunas lesiones, si hay mejoras de algunas lesiones, etc. Los factores externos, en este caso, si es individual, cómo el nadador superó algunas cosas, o si es grupal, cómo convive con su equipo. Y también los factores sociales, desde la familia, los amigos, el nivel de competencia al que se presentó, las sesiones de entrenamiento, cómo esos factores influyen en él. Ahora vamos a enfocarlo psicológicamente. Primero vamos a establecer objetivos. Estos objetivos deben ser muy claros, muy precisos, deben ser reales, dependiendo del entrenamiento que llevamos. Vamos a enfatizar que si el alumno lleva un entrenamiento disciplinado, en una competencia se va a ver reflejado en sus marcas. Tener muy claro qué va a esperar de la prueba y cómo la van a dar. Prepararlos para rendir. El objetivo es realizar la prueba y no quedarse a medias. Establecer estos objetivos que sean atractivos para nuestro atleta, que por eso deben ser totalmente reales, porque al ser reales van a llamar su atención, van a captar su atención y van a ser muy específicos para su mejora. Las técnicas de respiración. En estas técnicas realmente tratamos de llegar a un control de activación en situaciones reales de afrontamiento. Por ejemplo, algún malestar durante una competencia, algún malestar durante un entrenamiento. El alumno o el entrenado, el nadador, debe aprender a relajarse a través de esta técnica. Esto va a llevar a la siguiente técnica, que es la concentración, el estilo atencional, a fijar como tal sus objetivos. Si su objetivo es cruzar la alberca en 50 metros, no debe importarle ningún otro factor que esté alrededor. Para eso combinamos la técnica de respiración y concentración. Como ven en la imagen, estamos simulando una salida para una competencia. El alumno debe prestar toda su atención, sobre todo en su salida, y su salida está marcada principalmente por las piernas. Entonces, su atención y su respiración van enfocados a que no titubee durante el banquillo y no exista una salida en falso, por ejemplo. Los nadadores se centran en los estímulos pertinentes en ese momento. En ese momento, el estímulo principal está enfocado en las piernas, en una buena salida. Técnicas de distracción del cansancio o dolor. Este puede ser en la etapa de entrenamiento, durante el proceso de preparación, o puede ser en la etapa de competencia. Nos vamos a centrar en la atención de los estímulos relevantes.
para rendir y no en la sensación de fatiga. Vamos a controlar un estado emocional. En este estado emocional, el entrenado debe concentrarse en que los factores externos no influyan, como sentir tristeza, sentir alguna distracción de tipo emocional. Debe concentrarse totalmente en su competencia y para ello su estado emocional debe ser óptimo. Habilidades y destrezas motoras. En algunas ocasiones, en el momento del entrenamiento o la competencia, llega a suceder que podamos sentir algún malestar al realizar o ejecutar la técnica. Y esto va a repercutir en nuestras destrezas motoras. Si teníamos el dominio de la brazada y en algún punto tenemos alguna lesión o sentimos alguna molestia, la técnica de distracción del cansancio y dolor debe aplicarse. Debe olvidarse de esa lesión, simplemente debe cumplir con su prueba. La atención. El entrenado o el nadador debe fijar su atención en una meta, en un objetivo específico. Primeramente, realizar la prueba, terminarla. En segundo plano estaría su resultado, que esa la va a ver hasta el final de su prueba. La motivación, el por qué, para qué quiero entrenar, por qué quiero competir, qué es lo que satisface en él y qué es lo que lo lleva a motivarse. Puede suceder que en su prueba no haya ganado el primer lugar, pero sí haya mejorado en su tiempo. Entonces ahí hay una motivación. Bueno, no gané la prueba, pero mis tiempos fueron superados. La confianza. Es muy importante que el nadador no solo confíe en su entrenamiento, en sus cargas, en sus volúmenes, ni en su entrenador, sino en la confianza en sí mismo. Sí puedo realizar la prueba, sí puedo con mis objetivos marcados, sí voy a lograr dar el rendimiento, sí voy a lograr bajar mis tiempos en prueba. El autocontrol. Es muy importante que para que exista un autocontrol, el atleta debe conocerse, sus límites, sus deficiencias, sus aciertos, y de ellos lograr que su cuerpo y mente estén conectados en el momento de realizar la competencia. Finalmente, realizamos una evaluación. Como lo sabemos, hay que mencionar, pero tenemos que, de alguna manera, con todos estos factores mencionados, hacer un poquito del trabajo no solo de entrenador, sino manejar los sentimientos y emociones de cada uno de los entrenados. Para ello realizamos una evaluación antes, durante y después. Primero, la evaluación del control de las cargas de entrenamiento. Este debe ser de forma individual, aunque nuestro trabajo sea grupal o tengamos un equipo, y debe ser de un control diario. 2, la evaluación del modelo competitivo, el comportamiento del deportista durante la competencia a través de las estadísticas deportivas. Nosotros podemos llevar este control de cuando inició, por ejemplo. Cuando inició, tenía mucho más temor, no tenía autocontrol, y en el proceso de esas competencias o de ese entrenamiento, bueno, estamos en un término medio, el deportista ya tiene autocontrol, ya tiene confianza, y finalmente en el resultado de su competencia logró cumplir con sus objetivos, logró cumplir con sus marcas tope. Evaluación del control de la evolución de la capacidad de rendimiento. En este caso, este punto, hay muchos test que podemos utilizar tanto en campo o de laboratorio para evaluar las facultades, desde la capacidad física, motora, interna, externa, hasta las habilidades técnico-tácticas al momento de realizar, por ejemplo, la ejecución de una patada, la ejecución de una brazada, la ejecución de la respiración propia de natación. La preparación técnica y la experiencia. Cada alumno, después de un entrenamiento, después de una competencia, tiene una experiencia propia. En este caso, vamos a llevar a cabo la evaluación del control de esa evolución. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Con qué inicié? Y al final,
¿Qué resultado obtuvo? Motivaciones personales. ¿Por qué inicié natación? ¿Para qué inicié natación? ¿Cuál es el proceso que me llevó a cumplir, a elegir un solo entrenamiento o a elegir ser competidor? La evaluación final del proceso de intervención, a esta se refiere a una evaluación integral en donde vamos a tomar todos los puntos que hemos mencionado anteriormente, desde la competencia del entrenamiento, en la preparación de las cargas, en la motivación, en la activación, en las técnicas de respiración, en las técnicas de relajación, y vamos a llegar a una conclusión del proceso, desde que yo tomé a mi nadador siendo principiante 0 hasta terminar a un nadador como avanzado. Finalmente vamos a lograr una dirección del próximo, te lo voy a llevar al proceso de intermedio. Si yo inicié como un intermedio de entrenamiento y ahora va a ser competidor, lo voy a llevar a un proceso de avanzado. Para concluir en controles pedagógicos, estos los vamos a llevar a cabo a través de test. Cómo reaccionó el atleta durante el entrenamiento, cómo reaccionó durante un proceso de la técnica de respiración y los controles médicos, que estos son como un apartado que es como un control de si ha existido impacto en él, alguna lesión, si ha habido mejora de, por ejemplo, en lo cardiovascular, en la respiración. El autocontrol de los atletas e información científica. Bueno, esto ya es hablar de unos niveles, digamos, de competencias a nivel olímpico o atletas de alto rendimiento, pero es bueno mencionarlo porque todo este proceso se inicia aún siendo principiante o siendo avanzado. Todos pasan por el proceso de una evaluación pre, intermedia, media y final. Para ello, en esta evaluación también vamos a hacer una evaluación dentro de ella, como por ejemplo, si las metas que se fijaron son reales, si la planeación con tiempo son reales y flexibles a cambios. Cabe mencionar que en todos los deportes existen mejoras y existen cambios durante ese proceso de planeación, porque algunos objetivos no se lograron. Vamos a recalcar que para realizar cualquier deporte es muy importante enfatizar la motivación y la disciplina, porque estos nos van a llevar al camino del éxito. Para que nuestro atleta se quede con nosotros en el proceso de la práctica, o si no llegamos a enfatizar estos dos, simplemente el atleta se va a retirar. Estas son algunas de mis referencias y a continuación en el video les explico. Primero llevé a cabo una entrevista, la niña con la que trabajé se llama Leli. Pues en todo el proceso se lleva a cabo el calentamiento, las indicaciones de los ejercicios. La niña ya sabe el estilo de crawl, está en proceso de estilo de dorso. En esta parte se le hace una evaluación. En su entrevista se le pregunta por qué quiso nadar, ya tiene la edad suficiente para interpretar las preguntas y para responderlas por sí misma. Y se le realiza esta evaluación de la técnica, primero en estático, y antes de llegar a crawl, pues, pasó por el proceso de flotación. La niña flota boca abajo, boca arriba, tiene el dominio y el control de su cuerpo. También en este proceso se le enseña la respiración, a flotar en su lugar, a sumergirse. Aquí podemos captar que el proceso de atención se lleva a cabo, se le hacen las indicaciones y se comprueba este proceso al realizarlas. También se les enseña salidas. La niña flota en distancias de 20 metros, que es la de la alberca. Hace ejercicios de crawl con tabla. Ya tiene el dominio del medio. Practica las técnicas de respiración. Y está en proceso de aprendizaje de dorso, que es lo que se planteó en la planeación. El otro trabajo lo realicé con Milan, un niño de 4 años. Primero se lleva el proceso de familiarización.
en el cual también se les enseña técnicas de respiración, técnicas de cómo flotar, cómo tener el dominio de su cuerpo. En este ejercicio trabajamos el desapego con el entrenador, motivándolo y llevándolo a que tenga confianza en sí mismo, un autocontrol. Después del proceso de trabajo cercano, se empieza a trabajar la confianza de irse soltando poco a poco. Y el niño finalmente, con él se logra el objetivo de flotar, de respirar con objetos, sin ellos. Como podemos ver, pues ya tiene el dominio de la técnica de flotación, el desplazamiento. Comenzamos con las técnicas de pataleo, en el cual utilizamos materiales, las técnicas de respiración. Como se puede ver, el niño ya tiene el dominio de, aunque está en proceso de aprendizaje del manejo de sus extremidades. Este proceso también lo tuvo Aleli, la niña anterior, nada más que con ella ya trabajé, ¿no? Y con mi exposición. Muchas gracias por su atención.